¿Qué tal todos? En este video quiero hablar específicamente sobre los grandes desafíos que va a tener Biden durante sus primeros 100 días en la presidencia de los Estados Unidos para poder estimular la economía y por qué considero que está en una mucho peor situación que la que estuvo Obama en el 2008 cuando fue presidente por primera vez. Generalmente hay dos maneras de estimular la economía cuando estamos en recesión. Normalmente tienes lo que llaman la política fiscal, que es a través del gobierno directamente invirtiendo o haciendo gasto público o reduciendo la tasa impositiva para las empresas y para las personas. De esa manera estimular el consumo y la inversión, o utilizando lo que nosotros llamamos política monetaria. La política monetaria es la que normalmente utilizamos cuando el Fed baja las tasas de interés o imprime dinero. Hay varias consideraciones, pero esas son las dos más comunes para poder de esa manera también estimular la economía. Por supuesto que ambas formas tienen sus pros y sus contras y por supuesto que tienen sus detractores. Voy a enfocarme solamente desde el punto de vista estrictamente económico, no voy a dar mi opinión política y por supuesto que no voy a hablar de las opiniones políticas a favor o en contra de utilizar ya sea una metodología de política monetaria que es muy al estilo de Milton Friedman y utilizar la política fiscal que es muy al estilo de Keynes. Vamos a decir realmente qué es lo que se trata de buscar con cada una de estas opciones. El estímulo fiscal se utiliza cuando el gobierno dice, bueno, la única manera en tratar de estimular el consumo es directamente inyectándole dinero a la economía a través de gasto público. Es decir, el gobierno va a invertir a arreglar infraestructura o a construir nueva infraestructura. Eso va a tener un efecto multiplicador y a través de ese efecto multiplicador vamos a reducir el desempleo y a aumentar la actividad económica. Porque si yo invierto, digamos, $1,000 en esto, números pequeños, si yo invierto $1,000, esos $1,000 se pueden utilizar para un pocotón de cosas, porque los $1,000 que le pago a la empresa, le paga a sus empleados, le paga a sus proveedores, esos proveedores a su vez consumen en la economía y cada paso de esos $1,000 van a estarle dando vuelta a la economía. Algo de eso se ahorra y algo de eso se consume. Esto es lo que en ámbitos académicos en economía llamamos la propensidad marginal del consumo y la propensidad marginal del ahorro. Es decir, qué porcentaje de cada dólar decido ahorrar, qué porcentaje de cada dólar decido consumir. Al final, ya sea bajando los impuestos, estimulando un poco a las empresas querer avanzar un poquito con sus proyectos de inversión o a través directamente del gasto público, se ve que en el corto plazo podemos tener crecimiento económico. Ahora, esto no es gratis. Normalmente uno de los detractores desde el punto de vista económico a estas propuestas es el nivel de endeudamiento que va a tener el Estado. Si estamos hablando de una situación en la que el Estado ya estaba corriendo déficits, es decir, la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado, ya estamos hablando de que eventualmente va a haber un costo financiero a utilizar las políticas fiscales. En Estados Unidos el problema severo que tienen ahorita mismo es que cuando Obama fue presidente en el 2008, durante la recesión del 2008, nosotros ya estábamos viendo que la relación deuda-PIB de los Estados Unidos era aproximadamente 65%. Entonces, ahora lo que le va a tocar a Biden es una relación deuda-PIB de aproximadamente 125%, es decir, casi el doble de lo que estaba con Biden, lo que estaba con Obama. ¿Qué quiere decir que la relación deuda-PIB esté en 125%? Muy sencillo, es una métrica que normalmente utilizamos para medir el nivel de apalancamiento de un país. Si no hablamos de Producto Interno Bruto, que tiene muchísimo más cero y es lo que se vuelve un poco engorroso el análisis, hablemos de una persona. Digamos que una persona tiene en un año un salario o una serie de ingresos que va a tener al año y agarramos el total de la deuda de esa persona y queremos ver la relación entre cuánta deuda tiene la persona y cuánto ingreso tiene la persona. De cierta manera, con esa métrica, nosotros vemos la capacidad que tiene esa persona de repagar su deuda. Si nosotros estamos hablando de números relativamente más chicos, como por ejemplo 25%, nosotros estamos diciendo que la persona genera 4 veces lo que tiene de deuda. Entonces, en teoría, sin hacer muchísimo más análisis como de flujo de caja o de cuáles son los otros gastos que tiene la persona, nosotros decimos que la persona puede relativamente pagar sus deudas porque genera $4 por cada dólar de deuda. Si nosotros estamos diciendo que la persona tiene 120% de deuda, significa que estamos diciendo que la persona genera menos que el total de su deuda.
Evidentemente, en estas circunstancias, si fuese una persona natural, nosotros estaríamos diciendo que esa persona no tiene capacidad de repago o que la capacidad de repago de la persona se ve muy difícil porque evidentemente tiene más deuda que lo que puede generar de ingresos. Ahora, estamos solamente viendo ingresos. Evidentemente las personas tienen gastos. Dentro de esos gastos, las letras que tienen que ir repagando de esta deuda. Pero si fuese una empresa o fuese una persona, esto ciertamente estaría activando varias alarmas. Ahora, estamos hablando de los Estados Unidos. No es que la gente va a dejar de prestarle plata a los Estados Unidos, porque históricamente nosotros hemos percibido que los Estados Unidos siempre ha sido capaz de pagar su deuda. Ahora, estando en 125%, es una situación muy diferente a cuando estaba en 65%. Ciertamente debe haber, y esto a veces se pone un poco político, ciertamente debería haber algún tipo de respuesta por parte de las agencias crediticias de que el nivel de riesgo y la calificación de riesgo de los Estados Unidos debería cambiar. De hecho, cuando estuvimos con Obama, no es que se cambió el grado de inversión de los Estados Unidos, pero una de las calificadoras de riesgo le cambió la perspectiva económica a los Estados Unidos y eso fue todo un escándalo, porque nosotros realmente hemos considerado históricamente que la tasa libre de riesgo es la tasa a la que presta los Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha estado en capacidad de repagar y nunca ha dejado de pagar su deuda a tiempo. No sé y no estoy prediciendo que es que no van a poder pagar su deuda, pero están en una situación política muchísimo más complicado desde el punto de vista fiscal que cuando estuvieron en la administración de Obama. Ahora, veamos cuál es el otro método que se utiliza, que es la política monetaria. Yo de hecho hablé tanto de política monetaria como de política fiscal en otros videos. Les recomiendo que vayan atrás en el canal de YouTube o voy a tratar de poner un link para dirigirlos directamente a esos videos. Pero lo que nosotros queremos hacer con la política monetaria no es afectar la tasa de impuesto o inyectarle directamente a través de gasto público al Producto Interno Bruto del país, sino que lo que vamos a hacer es controlar de cierta manera el costo del dinero. Se lo ponemos de esta manera. Si recordamos, hay una propensidad marginal al consumo y una propensidad marginal al ahorro. Entre las variables que afectan esa propensidad de ahorrar o de consumir está cuánto es la tasa de descuento o cuánto es la tasa que yo voy a recibir por poner el dólar en el banco para ganármelo en ahorro o que me va a costar para yo invertir. Entonces, si nosotros analizamos que, por ejemplo, y vamos a poner números redondos, digamos que la tasa es 5%. ¿Qué pasaría si la tasa sube? Si la tasa sube, significa que el costo de endeudamiento para las empresas o a cualquiera que está pidiendo un préstamo, significa que va a ser más caro. Al margen, yo estaría endeudándome menos y tendría menos actividades de inversión. Al margen, y es importante esa aclaración, no es que la gente va a dejar de hacer, pero en el momento que se aumenta la tasa, evidentemente va a ser más costoso endeudarse. Desde el punto de vista del ahorro, es mucho más atractivo el ahorro porque estoy recibiendo más que antes. Entonces, ¿qué suele pasar cuando se suben las tasas de interés? Cuando se suben las tasas de interés es una medida contraccionaria. Si nosotros tenemos que la economía tiene una alta inflación o está yendo hacia una situación donde el nivel de precios aumenta, aumentar las tasas va a hacer que se contraiga la economía, que se desacelere la economía, porque las personas al margen van a tener mayor propensidad al ahorro y menor propensidad a la inversión o a endeudarse por lo menos. ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando las tasas se reducen? Pasa lo contrario, las personas en vez de querer ahorrar van a tener una propensidad marginal al consumo, es decir, prefieren en lugar de dejar los dólares van a consumir y hace mucho más barata la inversión o el costo ponderado del capital se reduce y hace más rentable las inversiones. Normalmente se utilizan estas políticas cuando tú quieres acelerar la economía. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan abajo se puede ir? Ahorita tenemos exactamente el mismo problema que tuvo Obama y que por eso muchos argumentan que por eso se tuvo que utilizar política fiscal. Nosotros estamos en un punto muy cercano a cero. Es decir, las tasas a las que se pueden prestar es prácticamente que sin costo. En términos bastante amplios y tratando de no entrar en detalles
en detalles muy técnicos. El costo está muy cercano a cero. La pregunta es si eso todavía no está generando de cierta manera actividad económica, como lo hemos estado viendo en los últimos indicadores de desempleo, que todavía está muy por encima de las expectativas. ¿Qué más se puede hacer? Hay dos opciones. Se pueden hacer las tasas negativas, cosa que ya está haciendo Europa, cosa que ya ha hecho Japón en su momento, pero entendamos qué quieren decir las tasas negativas. Las tasas negativas quieren decir que uno le está pagando al banco para poder ahorrar el dinero. Es decir, uno mete $100 y en vez de ganarse interés, uno sale con menos de $100. Literalmente le estamos pagando al banco para tener nuestro dinero. ¿Cuál es el efecto macroeconómico de eso? Las personas no van a querer ahorrar porque estás desincentivando el ahorro. Pero desde el punto de vista del apalancamiento, lo que estás fomentando es que las personas pidan prestado. Porque vas a pedir un crédito por $100,000 o $1,000,000 y vas a acabar repagando menos de lo que sacaste prestado, porque las tasas son negativas. Para términos prácticos te están pagando por endeudarte. Es como si sacaras un préstamo para una casa por $100,000 y acabaste pagando 98, nada más para dar números redondos. Eso es una política que ya se está haciendo en Europa, que se está haciendo en Japón. Es tal vez una de las cosas que vaya a tener que determinar los Estados Unidos por hacer, porque están en una trampa de liquidez. Ya realmente no hay manera de seguir bajando las tasas a menos que entres en espacio negativo. ¿Cuál es la otra opción que se puede hacer en términos macroeconómicos? Bueno, en lugar de seguir bajando las tasas, continuar lo que ya han estado haciendo, que le llaman el quantitative easing. El quantitative easing es que se inyecta dinero a la economía a través de la compra de diferentes instrumentos, no solamente instrumentos del gobierno de los Estados Unidos, sino también instrumentos corporativos, y por eso hablo de deuda corporativa. Es una manera de indirectamente inyectarle dinero a la economía, pero es algo que ya se ha estado haciendo y la expansión de los activos que tiene el Fed actualmente ha incrementado muchísimo. Voy a tratar de poner un link de, normalmente si uno pone Fed en YouTube, que es básicamente es el Federal Reserve, es básicamente la base de datos que ellos tienen de diferentes variables macroeconómicas, incluyendo aquí específicamente la cantidad de activos que ha estado teniendo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, es una situación macroeconómica increíblemente complicada para la nueva administración en los Estados Unidos, porque tenemos ya una trampa de liquidez, ya se ha hecho una expansión monetaria muy grande sin haber afectado realmente muchas de las variables macroeconómicas. Tenemos que tomar en consideración el principio del money neutrality, es decir, en el largo plazo, cualquier avance en política macroeconómica monetaria es neutral. Es decir, solamente va a afectar los precios, es decir, la inflación, y no va a estar afectando las variables reales como el desempleo. Entonces, vamos a tener devaluación de moneda, vamos a tener inflación sin tener el efecto positivo del aumento en el empleo. Y con el tema de la política fiscal tenemos ciertamente el problema de que ya Estados Unidos está en un nivel de endeudamiento verdaderamente preocupante. Si estuviésemos hablando de otro país que no es Estados Unidos y tuviese ese nivel de endeudamiento, ya estaríamos hablando de que la calificación de riesgo de ese país estaría peligrosamente por debajo del nivel especulativo y ciertamente no sería grado de inversión. O sea que realmente hay que hacer una pequeña reingeniería macroeconómica bastante complicada en Estados Unidos, y teniendo políticamente en contra el Senado, vamos a tener que ver qué afecta. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque ciertamente cualquier issue que vaya a tener los Estados Unidos macroeconómicamente va a permear al resto de América Latina y por supuesto que al mundo. Por eso es que he estado haciendo estos últimos videos de que me preocupa de enorme manera el grado de especulación que ha estado habiendo en la bolsa de valores. Por supuesto que respondiendo, entre otras cosas, a la cantidad de liquidez que se ha inyectado al sistema, pero van a ser 100 días, en los primeros 100 días van a ser increíblemente complicados. Probablemente vaya a haber lo que he estado diciendo en otros videos, una recuperación tipo W, es decir, que va a haber un double dip recession o que va a haber una segunda recesión aparte de la que estamos ahorita mismo sufriendo, y realmente hay que ver de qué manera empezamos a migrar a instrumentos mucho más seguros. Espero que el video les haya parecido interesante. Siempre trato de hacer los videos relativamente cortos, pero si gustan que profundice en este tipo de temas, por supuesto que estoy a su disposición, y gracias por escuchar.